Excelente día para todo programador. Previamente, conocimos los registros como estructuras de información compuestas en su forma de valores hardcodeados. Modelamos un registro para una persona con sus campos nombre, edad, estatura y género y lo utilizamos para modelar un personaje en un programa, representar un personaje de tipo persona utilizando datos hardcodeados para luego mostrarlos. También vimos cómo realizar la entrada de datos en un video diferente y ahora vamos a hablar acerca de registros anidados. Si nosotros podemos colocar campos de tipo entero, de tipo real, de tipo carácter dentro de un registro, y vimos que también podíamos colocar un campo de tipo arreglo como campo de un registro, también podemos anidar la definición de un registro. Nosotros podemos definir un registro con un registro que sea campo de este registro. Vamos a ver cómo definimos a una persona que tenga un campo de tipo registro como parte de su descripción. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Vamos a crear un registro nuevo. Un registro nuevo que represente una fecha. Los campos de una fecha, aquí los vamos a modelar año, mes y día para la fecha de una persona. Año sería de tipo entero. De tipo entero también sería mes y de tipo entero el día. Vamos a acomodarlos de esa manera. Sabemos que hablamos del día, el mes y el año, pero también podemos acomodar los campos de un registro en el orden de año, mes y día. Vamos a utilizarlo de esta manera. Y como los datos que googleé, nada más encontré año, mes y día para Lisa Hayes, pues vamos a utilizar los datos de esta personaje. Vamos a poner aquí Lisa Hayes, su edad, su estatura y su género. Y también vamos a utilizar una variable de tipo fecha que la vamos a nombrar fecha nacimiento. Esta fecha de nacimiento sería un registro que va a tener su campo año, que ya le daremos su dato, fecha nacimiento mes, le daremos su dato, fecha nacimiento día y le daremos su dato. Entonces, trabajando con Lisa Hayes, los datos que encontré, su año de nacimiento, 1985, según la caricatura, el mes y el día. El mes sería marzo. Podríamos ampliar este campo y ponerle así. Y ponerle por aquí el día que fuera un poquito más chiquito. Para que se vea en lenguaje natural. El mes marzo en lenguaje natural. Entonces aquí pues vamos a representar a marzo también con una constante simbólica. Gatito define marzo como una constante simbólica que valga 3. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a representar a marzo como constante define, una constante simbólica. Y tenemos año, mes y día. El 3 de marzo de 1985 nació Lisa Hayes. Entonces podemos poner un printf donde escribamos fecha nacimiento, fecha de nacimiento. Y podríamos poner aquí un salto de línea de momento y poner un printf para decir año, 2 puntos, y también tratar de que salga alineadito con un salto de línea y que se vea fecha nacimiento año para que lo veas como lo hemos trabajado.
Y por rapidez del video, pues vamos a poner aquí mes y día. Acuérdate que el copy and paste es peligroso y hay que hacerlo con cuidado. Entonces mostraremos la fecha de nacimiento, el año, el mes y el día. Lo vamos a mostrar como datos numéricos, aunque en código fuente lo podemos leer en lenguaje natural con una constante simbólica legible para el programador, pues a la hora de imprimirlo definitivamente va a salir pues con valores de tipo entero. Vamos a ver que nos salga esta información, compilamos y corremos. Y aquí tenemos entonces, dice Hayes 24, 168, femenina, y fecha de nacimiento, año, mes y día. ¿Sí? Tenemos en un programa, entonces en este momento ya tenemos en un programa pues dos registros. Tenemos un registro que modela a una persona y un registro que modela a una fecha. Y entonces creamos una variable de tipo persona y una variable de tipo fecha y sabemos utilizar dos registros en un programa, así como lo vimos en un video anterior, que podíamos tener dos registros pero ambos eran de tipo persona, y ahora pues tenemos dos registros de tipo de dato diferente. Este sería un tipo de dato, persona, y este sería otro tipo de dato en mi programa, el tipo de dato fecha. Y entonces esa correspondencia la tenemos para representar los datos de un personaje, que si este personaje pues le estamos poniendo estos datos, ¿verdad? 168 femenino, a la hora de que nosotros estamos declarando una variable de tipo persona, pues se coloca en la RAM a este personaje, se crea esa variable de tipo registro con todos sus campos, y cuando declaramos una variable de tipo fecha, también pues esa variable fecha de nacimiento se va a colocar en la memoria RAM con el espacio para sus campos de información. A la hora de que yo inicializo la información, inicializo el registro personaje, termino colocando estos datos de manera hardcodeada en este ejemplo, y a la hora de inicializar los campos de fecha de nacimiento, entonces esta información se termina colocando aquí. ¿Sí? Así estamos modelando un personaje, y curiosamente estuve editando aquí este código fuente que lo tenía hardcodeado para un registro, y pues ya hice lo de ponerlo los dos registros. Me gustaría darle control Z a este de hardcodeado para que me quedara con ese registro inicial hardcodeado donde nada más tuviera un solo registro. Aquí hice todo esto, ¿verdad? Así antes de tener mi registro fecha. ¿Sí? Partir de esto. Partimos entonces de esto. Tenemos una persona, tenemos sus datos hardcodeados y los sabemos imprimir. ¿Sí? Aquí lo estamos compilando y corriendo. Aquí está este personaje, un solo registro para mi programa, y en un momento posterior estamos modelando dos registros hardcodeados. Aquí tengo el registro persona y el registro fecha, y entonces tengo una variable de tipo persona, una variable de tipo fecha, y aquí las estoy imprimiendo, ¿verdad? Compilo y corro de que todo va bien, ¿verdad? Así. A continuación, este avance de dos registros de tipo distinto, vamos a realizar anidamiento antes de la entrada de datos. La entrada de datos tú la sabrías hacer para dos registros, lo hemos visto. Tú podrías hacer la entrada de datos de estos dos registros que están separados, están aislados. Y quiero el siguiente avance que sea anidamiento. Entonces, este molde que ya me funcionó, ahora voy a anidar a los registros. Yo voy a querer que uno de los campos de mi registro persona sea de tipo fecha. Para lograr eso, pues yo escribiría aquí de tipo fecha, fecha nacimiento. ¿Sí?
Así como colocamos en algún momento variables que estaban aisladas, ¿te acuerdas? Que teníamos estructuras de información simples con variables de distinto tipo de dato y que las teníamos declaradas aquí en el main, pues esas variables en algún momento las metimos como parte de un registro. ¿Recuerdas ese video? Entonces ahorita estoy haciendo lo mismo. Esta variable ya no va a estar dentro de main, sino que va a estar dentro del registro persona. Aquí, si yo lo intento guardar y compilar, pues me está diciendo el compilador tipo desconocido fecha. Si nosotros tomamos el papel de lo que hace el compilador, pues está leyendo línea por línea, línea por línea, línea por línea, y a la hora de que llega a esta línea, pues desconoce el compilador el tipo de dato fecha. El compilador lo desconoce. Si esto lo programaras en otro lenguaje, por ejemplo Java, tú sí podrías escribir el registro fecha después del registro persona. Depende de cómo está implementado el compilador, el que tú puedas escribir de una manera u otra en el lenguaje de programación. En este caso, el compilador del lenguaje C, el GCC, contempla que los tipos de datos ya hayan sido declarados antes. Entonces, si no he declarado el registro de tipo fecha, pues el compilador lo desconoce. Si yo lo declaro antes y luego lo menciono, entonces el compilador ya lo conocerá, lo guardo y lo compilo, y entonces si te fijas ya avancé hasta la línea 28. Aquí pues está diciendo que no tengo una variable llamada fecha de nacimiento. Pues sí, yo dentro de main no tengo una variable fecha de nacimiento. Resulta que esa fecha de nacimiento yo la declaré esa variable como parte de la especificación de la persona. Entonces, lo que antes eran dos registros separados, utilizados de manera separada y que los colocaba su información en memoria RAM de manera separada, ahora los estoy concibiendo como registros anidados. Ahora la especificación de la fecha forma parte de la especificación de la persona. Una persona se describe por un nombre, edad, estatura, género y una fecha de nacimiento. Si te fijas, los nombres que aquí estoy utilizando son en lenguaje natural, cadena, entero, real, carácter, y la fecha de nacimiento es de tipo fecha. Fecha, en lenguaje natural en español, pues está compuesta de el año, mes y el día. Se describe por un año, un mes y un día de nacimiento como valores enteros. A la hora de que yo quisiera colocar en la memoria RAM un personaje de tipo persona, pues mi personaje se va a colocar en la memoria RAM con todos sus campos. Si mi personaje tiene nombre, edad, estatura, género, pues esas variables que son campos de mi registro de tipo persona, personaje es de tipo persona, se van a colocar todas las variables, y si fecha de nacimiento es de tipo fecha, pues entonces también la fecha de nacimiento se va a colocar como parte de la descripción de esta persona. La persona se colocará completa, y si uno de sus campos es de tipo fecha, fecha de nacimiento es de tipo fecha, pues todo ese registro llamado fecha de nacimiento en el contexto de mi persona se colocarán sus campos como parte de la memoria RAM que representa este personaje. Entonces, la fecha de nacimiento está dentro de el personaje, que es de tipo persona, ¿sí? Y fecha de nacimiento, pues es de tipo fecha. Como esta variable, entonces, fecha de nacimiento, ya no la tengo aquí como independiente, ¿cómo la voy a poder utilizar a esa variable? Bueno, pues si forma parte de la descripción de la persona, mira esto. Lo guardo y lo compilo. Y acá hago lo mismo. Lo guardo y lo compilo. Y mira, 0 errores y 0 advertencias. Aquí tenemos a la persona, ¿sí? Un personaje de tipo persona siendo colocado en la RAM. Aquí está el personaje y toda su información, todo su espacio de almacenamiento para sus datos se colocan en memoria RAM. Cada una de esas variables que lo componen a mi persona se colocan en la memoria RAM. Entonces yo
aquí estoy inicializando el campo nombre de mi personaje y entonces Lisa Hayes, se coloca este dato aquí y luego inicializo la edad de mi personaje y luego inicializo la estatura de mi personaje y luego inicializo el género de mi personaje, ¿sí? Y luego, si te fijas, como la fecha de nacimiento es un elemento, un campo de la persona, entonces yo necesito decir registro.campo. De la misma manera que dije registro.campo para asignar información, pues tengo que decir registro.campo. Pero como este campo está compuesto de sus propios campos, entonces fíjate la anotación, registro.campo.subcampo. Y entonces aquí se guardaría ese 1985 y luego el mes de la fecha de nacimiento de mi personaje, quiero que sea marzo. Y entonces se guardaría el entero 3 que representa esa constante marzo y luego el día de la fecha de nacimiento del personaje 3, este dato se va a guardar aquí. He inicializado todos los campos de mi personaje y luego puedo imprimir todos los campos de mi personaje y entonces lo corro y tengo esta situación. Aquí está mi personaje. Aquí están los datos siendo mostrados. Nombre de mi personaje en la línea 32 está saliendo en pantalla. Edad de mi personaje sale. Estatura de mi personaje sale. Género de mi personaje sale. El año de la fecha de nacimiento de mi personaje, que es de tipo entero ese dato, sale. El mes de la fecha de nacimiento de mi personaje sale a pantalla. El día de la fecha de nacimiento de mi personaje sale a pantalla. El cómo le hiciéramos para que saliera aquí en marzo será cuestión de más conocimiento que tú tuvieras en un momento dado con las estructuras de control selectivas que estaría en el módulo 3 de la programación estructurada, las estructuras de control selectivas. Ahí veríamos cómo hacerle para que aquí saliera texto en lugar de que saliera un número. Necesitamos de más conocimiento, pero ya lo adquirirás. Entonces está saliendo esta información, ¿verdad? Y está bien que salga estos datos aquí en la pantalla y vamos a poner un último avance. Vamos a poner un último avance aquí para este ejemplo. Aquí este ejemplo lo dejamos, el de anidamiento con datos hardcodeados. Y ahora vamos a realizar entrada de datos. Aquí para la entrada de datos tenemos esta situación, ¿verdad? Con datos hardcodeados. Y ahora nosotros querríamos hacer la entrada de datos. Recordamos toda nuestra experiencia haciendo las solicitudes, datos de un personaje, dame su nombre, dos puntos espacio, un scan, no sería un scan, un fgets porque vamos a escanear con espacios, fgets, vamos a escanear con espacios y vamos a guardar en personaje.nombre, ¿verdad? Que vamos a guardar, si te fijas el autocomplete aquí que está diciendo. Aquí dice char asterisco, eso significa cadena, ¿verdad? Tipo cadena. Y luego el segundo campo es el tamaño que vamos a escanear. Y luego el tercer elemento, el tercer argumento que le estaríamos dando a fgets es de dónde vamos a escanear. Entonces, el tamaño nombre es lo que vamos a utilizar, esta constante simbólica, ¿verdad? Tamaño nombre. Y luego el stdin, ¿recuerdas? El autocomplete, cuando ponemos las comas, el autocomplete inclusive fgets, que ponemos así, abrimos las llaves, desde allí nos está diciendo los campos, más bien los argumentos que nosotros necesitamos darle a fgets para que funcione. Entonces podemos recordar cómo funciona todo esto con la firma de esta instrucción fgets, que es una subrutina y eso de las subrutinas, cómo funcionan y esto que estamos viendo aquí, lo platicaremos en el contexto de programación modular, que es otro de los conocimientos disciplinares del portal. ¿Sale? Entonces, vamos a ver por aquí. ¿Qué
que estamos escaneando, ¿verdad? Le ponemos por aquí printf y le ponemos dime su edad, y luego un scanf que fuera %d y personaje edad, lo escaneamos. Acordarnos de que debemos de ponerle ampersand, ¿verdad? Antes de la variable, y entonces aquí ya escaneamos la edad, y luego un printf, dime su estatura, dame o dime, podemos ponerlo de esa manera, y un scanf, ¿verdad? Para la estatura, %f, ampersand personaje estatura, y luego esto ya lo pasamos, y luego un printf, ¿verdad? Para el género, dime su género, los puntos espacio, scanf, y escanearíamos con %c, ¿verdad? Para un tipo char, ampersand variable personaje género, ¿sí? Tenemos este avance, sabemos que tenemos que hacer un getchar, ¿verdad? Tenemos que hacer un getchar. Y pues mientras más arriba está el código fuente, pues menos te estorba. Si te fijas, de repente sale el autocomplete y salen tantas cosas que tienen el mismo prefijo, ¿sí? Get es un prefijo, getch, ¿verdad? Getc. Hay varias cosas que tienen el mismo prefijo, o sea, los mismos caracteres iniciales, y luego como que estorba a la hora de redactar. Entonces hay que tratar de pues ir subiendo aquí el texto, ¿no? Getchar, para que no te estorbe el autocomplete, lo que ofrece de autocomplete. Y finalmente pues hay que hacerle pruebas a esto que ya sabemos manejar, que estaríamos capturando su nombre, Lisa Hayes, ahora con datos hardcodeados, edad 24, estatura 1,68 me parece, género femenino, y salen aquí los datos, ¿verdad? Vamos bien, vamos bien. Otro avance que podríamos hacer aquí sería, por ejemplo, para la fecha de nacimiento, que nosotros dijéramos fecha de nacimiento 2 puntos y que quisiéramos imprimir el año, el mes y el día. ¿Sí? Que quisiéramos imprimir el año, el mes y el día. ¿Sí? Fecha de nacimiento, y le ponemos aquí entre paréntesis año, mes, día. ¿Sí? El formato para que lo entendiera el humano que estuviera viendo usando la aplicación. Y entonces aquí estos 3% de aquí pondríamos estos datos que tenemos acá abajo, ¿verdad? Aquí dice personaje, fecha de nacimiento, año. Pues en lugar de ponerlo en una línea independiente, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner coma y un enter, ¿verdad? Porque ya no alcanzaríamos ya nos pasaríamos de los 100 caracteres por línea, ¿verdad? Y no queremos pasarnos, ¿verdad? Y luego pondríamos el mes, ¿sí? Aquí. Y luego pondríamos el día, ¿verdad? Podemos borrar estas líneas de instrucción, lo guardamos, lo compilamos, lo corremos. Lisa 24, 1,68 femenino, ¿sí? Y fíjate lo que está pasando, cómo está funcionando. Fecha de nacimiento, año, mes y día, estamos poniéndolo de esta manera. Y entonces aquí dice 1985 y marzo y 3, ¿verdad? Como el día y el mes pues son el mismo valor, pues aquí no te estarías dando cuenta, ¿verdad? Si estás imprimiendo el mes o estás imprimiendo el día, quizás podrías utilizar otro día, otro valor, el valor 4, ¿verdad? Para que se distinguiera que si estás usando los datos correctamente. Entonces estamos imprimiendo en este formato. Y si también queremos escanear pues la fecha de nacimiento, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para escanear la fecha de nacimiento? Aquí tenemos este avance que le estamos entendiendo y sabemos cómo hacerlo. Este sería entrada de datos, lo que estamos viendo. Y esta entrada de datos me gustaría poner entrada de datos versión 2. Vamos a poner por aquí un versión 2 para que te des cuenta de cómo estamos avanzando. Ahora vamos a escanear pues los datos del año, mes y día, ¿verdad?
Vamos a poner por aquí un printf. Vamos a poner por aquí, dime su año, podríamos decir año de nacimiento. Si la ñ no te sale en Windows, pues luego platicaremos en otro video cómo hacerle para que salgan estos caracteres, que aquí sí me va a funcionar, pero en Windows quizás no te sale la ñ, ¿sale? A la hora de imprimir en la consola. Scanf, aquí le vamos a poner %d porque voy a escanear un dato de tipo entero. ¿Y cómo escanearíamos? Si nosotros asignamos de esta manera, entonces ponemos ampersand y escribimos de esta manera. ¿Sí? Y así como le hacemos para el año de nacimiento, pues también lo haríamos para el mes y el día. Dime su mes de nacimiento, dime su día de nacimiento, y cuando escaneo su mes de nacimiento, pues digo personaje.fechanacimiento.mes. Y cuando hablamos del día de nacimiento, sería personaje.fechanacimiento.día. ¿Te fijas? Para escanear el año, decimos registro.campo.subcampo para el ampersand. Lo que antes era escanear un dato muy sencillo, ¿verdad? Un dato muy sencillo, en algún momento escaneábamos sobre variables aisladas, pues luego dijimos registro.campo, ¿verdad? Y como el año está dentro de la fecha de nacimiento, dentro del personaje, pues hacemos el escaneo de esta manera. Y si te fijas, pues es legible es legible todo esto en lenguaje natural, ¿sale? Entonces podemos eliminar esto y escanearíamos estos tres datos de manera separada. Lo compilamos, lo corremos y entonces aquí escribimos Lisa 24/168, femenina, años de nacimiento, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí para que le dé seguimiento, ¿sí? El año de nacimiento, estamos aquí en las líneas 34 y 35. Dime su año de nacimiento. Si no te sale la ñ en Windows, que lo estuvieras haciendo en Windows, no te preocupes, ya en algún momento te explicaré cómo hacer para que aparezcan estos caracteres también en la consola. Año de nacimiento era 1985, ¿verdad? El mes de nacimiento 3 y el día de nacimiento 3. Vamos a ponerle aquí 4 para que veas datos distintos, ¿verdad? Y aquí dice los datos de tu personaje son, aquí salen Lisa 24/168, tal cual con lo que escaneé. Y aquí dice, si te fijas, 1985, el mes, marzo y el día. Está saliendo la información tal cual como yo lo quería. Aquí ciertamente pues lo de los acentos lo estoy omitiendo por la portabilidad entre Windows y Linux. De hecho, ni siquiera debería de escribir aquí yo año, debería de dejarlo como año, por lo de traerme mi código fuente entre Windows y Linux. Luego se arruina el código fuente si no configuro lo del código de página. Y pues estos caracteres pues yo los trato de evitar tener esos caracteres, pero en esta ocasión pues sí quiero dejar la ñ, sí quiero dejar allí la ñ en este ejemplo, ¿no? Lo último por detallar de esta versión, vamos a poner por aquí una versión 3, entrada de datos versión 3. Estoy copiando la carpeta. Y si te fijas, voy a trabajar con otro diseño. Para no perder mi diseño anterior, no vaya a ser que lo falle. Te recomiendo que hagas algo por el estilo. Tú guarda una versión de tu programa que sí te funcionaba y no que le avanzas un montón y que luego ya no hallaste ni cómo corregir los cambios que hiciste. Por eso estoy haciendo esto, para que te des cuenta de lo que puedes hacer tú también a la hora de programar. Entonces aquí estamos escaneando año, mes y día de manera separada. ¿Y qué tal si en lugar de escanear estos tres datos de manera separada, los quisiéramos escanear en una sola exhibición? Que quisiéramos escanear todo de jalón, ¿sí? Para escanear todo de jalón, todo así de corrido. Nosotros podríamos imprimir un printf, ¿verdad? Y decirle, dime
su fecha de nacimiento. Dime su fecha de nacimiento. Y decirle al usuario que vaya a escribir en este formato, año, mes, día. Le sugerimos al usuario cómo hacer la escritura de la información. Y entonces fíjate en este scanf que voy a poner aquí. Scanf, fíjate, %d, diagonal, %d, diagonal, %d. Se pueden hacer este tipo de cosas. Y entonces, el primer %d que yo voy a escanear, ¿para qué va a ser? ¿Para el año? Entonces, esto me lo traigo para acá. Ahí está. Coma. El segundo %d que voy a escanear, quiero que sea para el mes. Ahí está. El tercer %d yo quiero que sea para el día. Y como no va a caber aquí, pues le voy a poner coma, enter. Y lo voy a poner aquí abajito. Entonces lo que eran 3 scanfs separados. Así lo dejamos. Lo que eran 3 scanfs separados, ahora es un solo scanf, donde yo le estoy diciendo al usuario el formato de escaneo. Y el scanf le puedo dar el formato para escanear. Si yo le digo al usuario que escriba diagonales, cuando escribe el año escribe una diagonal, cuando escribe el mes escribe una diagonal, pues entonces aquí el formato de escaneo debe de tener diagonales. Si yo le pusiera guiones, entonces aquí en el formato de escaneo debería de escribir guiones. Le vamos a dar guardar y compilar y vamos a ver aquí qué está diciendo. Ah, fíjate qué cosas no le puse el ampersand. Me está diciendo formato %d. Espera un argumento de tipo int asterisco. Ya te explicaré lo que signifique int asterisco. ¿Sí? El caso es que me está diciendo que necesito entregarle no el dato año, sino la forma de poder escribir en el año. ¿Sale? Necesito ponerle aquí ampersand, ¿sí? Como parte del conocimiento de estructuras de datos, te platicaré lo que significa esta notación, int asterisco, float asterisco. Si te sale eso, ya te lo explicaré en otro contexto, en otro conocimiento disciplinar. Aquí finalmente pues hay que comprender que si nos sale que formato %d espera argumento de tipo, pues se me olvidó poner los ampersand. Lo compilo, ya tiene 0 errores y 0 advertencias y entonces lo corremos. Vamos a escanear. Mira nada más esto. Dame su nombre. Isa Hayes. Edad. Estatura. Sí, es estatura 1,68. Sí. Género. Fecha de nacimiento en formato año, mes y día. Nos encontramos aquí, ¿verdad? Nos encontramos en esta escaneada de aquí. Vamos a poner esto así, que se vea aquí la variable de tipo persona para que aprecies todo. Fíjate cómo lo estamos haciendo. Dime su fecha de nacimiento, ¿sí? Le ponemos 1985, diagonal, 03, diagonal, 03. ¿Sí? Le vamos a dar enter. Y fíjate lo que sale aquí. Fecha de nacimiento. ¡Sas! Ahí está. ¿Qué tal? ¿Sí salió? Estamos representando adecuadamente aquí la información. Aquí estamos viendo cómo se ve en la memoria RAM la información. Estamos viendo los resultados del escaneo. Ya estamos viendo cómo se representó esto. Vamos a verlo así. ¿Te fijas? Está hermoso. Una persona, ¿sí? El nombre de la variable es personaje. Personaje de tipo persona. Aquí está el personaje colocado en la RAM. Y luego aquí hicimos un strcpy. Este strcpy, qué cosa curiosa, fíjate, no lo borramos. Estamos pidiendo su nombre y nunca borramos el strcpy. Hay que borrarlo, compilarlo. Estas cosas se nos pasó. Qué curioso. Finalmente, pues ese dato que le hubieras asignado, pues se está perdiendo tras hacer el fgets, ¿verdad? Y entonces tenemos esta situación, ¿verdad?
Tenemos esta situación donde escaneamos el nombre de personaje. Aquí estamos haciendo el escaneo, ¿verdad? Y aquí se coloca la información en la RAM. Escaneamos la edad de personaje. Entregamos esta información y se coloca en esta información, la edad del personaje, se coloca en la memoria RAM. Escaneamos la edad de personaje y se coloca en la memoria RAM. Escaneamos la estatura y aquí se escanea ese dato y se coloca en la memoria RAM. Escaneamos género, escaneamos este dato y ese dato se coloca en la memoria RAM. Y luego escaneamos la fecha de nacimiento en este formato y toda esa información pues se guardó campo por campo. Y bajo este scanf con ese formato se terminó trasladando pues esa información a la memoria RAM, ¿verdad? Hermoso. Yo espero que sí. Si este contenido es de valor para ti, comparte, suscríbete y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien. Gracias.